A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. ¿Qué programa tenemos esta noche? ¿Qué programa tenemos esta noche? Hemos conseguido que en esta última hora de viernes y con todo las inclemencias climáticas que hay, pero lo tenemos aquí, va a estar toda la hora con nosotros, un invitado realmente especial, un protagonista de Confines del Conocimiento. Allá 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el primer Sputnik, el primer satélite artificial. En noviembre hace otra hazaña, que es otro Sputnik, pero con la perra Laika, primer ser viviente que conocemos en órbita de la Tierra. Enero de 1958, Estados Unidos inicia la carrera espacial, el Explorer 1, que también entra en órbita. ¿Qué pasó en la República Argentina? No digo necesariamente en ese tiempo del comienzo de la carrera espacial, pero inmediatamente después. Bueno, hay una historia de la astronáutica, de la investigación del espacio argentina, muy poco conocida. Hoy está con nosotros uno de los protagonistas de esa historia. Me refiero al licenciado Roberto Jorge Martínez, periodista, escritor, pero lo que quiero destacar es lo que hace a la temática por la cual vamos a conversar hoy, y ustedes y nosotros vamos a aprender cosas muy interesantes de la historia científica, tecnológica argentina en el campo aeroespacial. El licenciado Roberto Jorge Martínez es miembro activo de la Asociación Argentina Interplanetaria, del Instituto de Experimentaciones Astronáuticas, del Instituto Civil de Tecnología Espacial. Es actualmente director de Relaciones Institucionales de la Fundación Wernher von Braun y vicepresidente segundo del Instituto Nacional Newberiano, instituto que está incorporado a la Secretaría de Cultura de la Nación. Hecha esta presentación, lo que me interesa decir es que vamos a hablar ahora con uno de los protagonistas de la investigación espacial argentina. Roberto, muy buenas noches, gracias por este esfuerzo de estar hoy acá con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a vivir un poco el pasado. Sí, exactamente. Acércate al micrófono un poco. Ahí estás mejor. O acerca el micrófono hacia vos, como más te guste. Como dije, 1957, 4 de octubre, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1. Enero del 58, Estados Unidos el Explorer 1. ¿Qué va pasando en la Argentina? Contanos. Bueno, ante la nueva, diríamos, situación de, entre comillas, de guerra entre ambas potencias. La Guerra Fría. La Guerra Fría. La Argentina tenía ya un desarrollo de la idea del vuelo en el espacio. Uh-huh. Esto desde hace muchos años antes. Llegando, primero hay un dato interesante, el cohete, es decir, el vehículo transportador, por supuesto con sus diseños que hoy serían muy primitivos, fueron usados por San Martín en su llegada al Perú. Estamos hablando del general José de San Martín. José de San Martín. A ver, explícanos eso. Sí, los ingleses son los que usaron el cohete tomado de los hindúes, que los atacaron a ellos en la India y que realmente les dieron muchísimo bajas y daños, progresaron, y los ingleses con esos cohetes ya modificados y más modernizados atacaron a los Estados Unidos en su momento, como dice la roja estela de los cohetes. Estamos hablando del siglo
XIX, Claro. 1800. Sí, casi antes de todavía. Ajá. Bueno, en síntesis. Claro, fin del siglo XVIII. Claro. Estás hablando de la época de la independencia de los Estados Unidos. Síntesis. En Chile tratan, mejor dicho, en Chile arman, cargan cohetes ahí sí, tierra a tierra, siglo sí, XIX. Una especie de gigantesca cañita voladora que explotaba, ¿no? O en otros casos podía incendiar una localidad. No funcionaron bien en Perú, pero ¿por qué? Claro, habían cometido un bravo error. Nada menos que había obreros de origen español, y estos obreros los cargaron mal en cuanto hace la parte propulsante. Uh-huh. Bueno, pasa el tiempo y también fue utilizado por Guillermo Brown en sus combates navales y llega a la Triple Alianza. Y en este caso el Paraguay se defiende desde sus trincheras con cohetes contra las fuerzas aliadas de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Bien, en la Primera Guerra Mundial aparece a nivel ya mundial con el tema de los famosos dirigibles cargados con hidrógeno. Uh-huh. Los aliados tienen unos cazas rudimentarios, pero armados también con cohetes tipo cañita voladora, como les digo, y estos con su llamarada incendiaban, al pegar en el dirigible, incendiaban el combustible, y entonces caía el dirigible. Exacto. Va a reaparecer esto en la Segunda Guerra Mundial, ya con muchos perfeccionamientos, hasta llegar a la bomba voladora B-2, es decir, un cohete de más de 300 kilómetros de alcance, con 1 tonelada de carga, los cuales dispararon varios miles los alemanes contra los aliados. Llegan después de la guerra, en la posguerra, llegan acá algunos técnicos y científicos alemanes, gobierno de Perón, y también algunos de Polonia. Bueno, acá aparece por un lado el Pulqui 1, uh-huh, que fue inventado o desarrollado, mejor dicho, por un francés que estaba condenado. El Pulqui era un avión. Claro, el Pulqui era un avión y que estaba condenado a reacción, y estaba condenado este diseñador o director de proyecto por Francia, por haber colaborado con el gobierno de ocupación alemán. Uh-huh. Por el otro lado también estaba el Pulqui 2, que fue famosísimo en la época de Perón también, y hecho por un diseñador alemán. En ese interín, los norteamericanos se preguntaron cómo era posible que algunos, o varios, polacos trabajaran junto a los que habían sido sus enemigos. Y claro, alguien les dijo que lo que pasa es que Polonia estaba muy enojada con los Estados Unidos porque les habían dejado que el territorio fuera ocupado al fin de la guerra por Rusia. Decía que los polacos se habían vuelto de alguna manera opositores a los norteamericanos. Pero ¿a qué llega todo esto? Llega a que se desarrollan algunos, diríamos, vehículos. Uno de ellos era una bomba guiada, se la transportaba un avión, luego de ese avión la tomaban caza, que lo acompañaba en su vuelo, y a unos 50 kilómetros de distancia podía pegar sobre barcos enemigos. El diseñador fue un tal Ricardo Di Regala. También pasa el tiempo, los años, y aparece en 1950 un personaje que es el ingeniero famoso. Ya era Teófilo Tabanero. Teófilo Tabanero, sí, lo conocí. Que conoce el desarrollo de una sociedad, diríamos, civil, que era la Sociedad Argentina Británica Interplanetaria. A ver, 1950, el ingeniero Teófilo Tabanera. En el 49 se funda la Asociación Argentina Interplanetaria al conocer los trabajos que se habían realizado en ese campo civil en Inglaterra. Sociedad Argentina Interplanetaria. Seguro muchos no conocíamos esto. Adelante, bueno, Roberto. Y esta Sociedad Argentina Interplanetaria se dedicó, por supuesto, a dictar conferencias, tener una biblioteca, hacer alguna exposición pública. Bueno, fue... Te interrumpo para decir que yo recuerdo
creo que estaba en segundo o tercer año de la escuela secundaria, hice en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda número 4, y un día vino Teófilo Tabanera a darnos una conferencia sobre el hombre en el espacio. Me acuerdo de adolescente, nos impresionó muchísimo. 8 libros, un gran difusor, y fue vicepresidente de algo que se funda en París en el año 50, y luego en Inglaterra se totaliza la fundación, que era la sociedad, diríamos, interplanetaria, pero mundial, claro. Así con varios países. Finalmente Tabanera es convocado por sus actividades y trabajos y todo lo demás, convocado por el Estado argentino, y ahí se va a crear la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que tiene un largo trayecto de más de 30 años en la actividad ya oficial. En la primera actividad... ¿La Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales existe todavía? No, ahora es Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La otra de Investigaciones Espaciales. Claro. Bueno, de esta manera, en esa sociedad de desarrollos astronáuticos privada, donde Tabanera da toda esa difusión, entusiasma a muchos, pero muchos que querían volar. Muchos que querían hacer su propio cohete argentino. Claro. Él, con mucha prudencia, lo iba retrasando un poco eso, y entonces logró algo que fue interesante. ¿Qué es lo interesante? Que hubo un planteo por parte de muchos socios, para dar una idea qué sucedió. Esos socios se separaron y crearon una nueva entidad civil. Esta nueva entidad civil fue importante. ¿Por qué? Porque en 1955 crea el primer cohete argentino civil, que era como nombre Martín Fierro. Vamos a detenernos aquí para volver sobre lo que dijiste. En 1955 ya la Argentina estaba desarrollando un cohete. Con el nombre de Martín Fierro. Martín Fierro, sí. Un cohete que podía salir al espacio. Se lanzó. Al espacio no, a la atmósfera. Pero se lanzó. Se lanzó, sí. Vamos a hacer una pausa y después nos contás bien esto. El primer lanzamiento de un cohete argentino, hecho por argentinos, 1955. Hacemos una pausa y enseguida continuamos dialogando con el vicepresidente segundo del Instituto Nacional Newberiano de la Secretaría de Cultura de la Nación, el licenciado Roberto Jorge Martínez. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Estamos recorriendo una historia contemporánea, argentina y muy poco conocida. La actividad de investigación astronáutica desarrollada en nuestro país. Y nos está acompañando uno de sus protagonistas, uno de los, no testigos, de los protagonistas, de los que participó en todo este recorrido aeroespacial, el licenciado Roberto Jorge Martínez. Roberto, recién nos estabas contando que en 1955... el tema es que la asociación está creada por Teófilo Tabanera, que es la Asociación Argentina Interplanetaria, tiene un desprendimiento. ¿De qué? De socios que querían realmente hacer activa esa actividad. Y estos socios, al desprenderse de ella, crean el Instituto de Experimentaciones Astronáuticas. Este Instituto de Experimentaciones Astronáuticas construyen un pequeño cohete llamado Martín Fierro. El Martín Fierro era interesante, era muy pequeñito, ¿no? 1 metro y tanto, 1 metro. Giraba. 1 metro de altura. Sí, no tenía aletas,
sino que giraba 4.200 revoluciones por minuto sobre un motor, ¿no? Y esto permitía luego salir como una bala. Y tenía una pequeña segunda etapa que era una granada luminosa para determinar por triangulación luego la altura alcanzada. ¿Y qué altitud alcanzaba? Y estaba calculado que iría por lo menos, con el cálculo, ¿no? Sí. A unos 1.500 metros. Prácticamente hoy es un juguete. Claro. Pero para ese momento era el comenzar las experimentaciones. Claro. Bueno, esta institución también tenía inmigrantes alemanes, italianos, etcétera. Y yo me entero de ella por un aviso en la famosa revista de ese momento, que era, en este momento no me acuerdo, Más Allá. El Más Allá. Y en el Más Allá decía, ¿quiere usted unirse a la conquista del espacio? Estaba en la escuela secundaria técnica en electrónica. Cuando leí era a las 9 de la noche. Me escapé del colegio, salí corriendo, me tomé un colectivo, corrí 3-4 cuadras más y llegué, ¿no? En la calle Bolívar, al 700. Y ahí subo una escalera, todo en una oscuridad, y veo que hay una habitación encendida de uno de los departamentos. Y entro y estaban todos sobre una mesa, unos 15 por lo menos, hablando. Y me miran y nadie me pregunta nada, me dejan que me acerque y me siento ahí en la mesa, ¿no? Al lado. Bueno, y estaban hablando de proyectos. Era ese desprendimiento del Instituto de Experimentaciones Astronáuticas. Pero también sucedió que hubo toda una serie de desarrollos frustrados y buenos. Perdón, te hiciste miembro del instituto. Claro, yo me hice miembro, me asocié inmediatamente. ¿Eso tiene algo que ver con esos carnets que veo que tenés ahí? Sí. Bueno, para dar una idea... Los voy mostrando a la cámara. Bueno, cómo no. Explica. Ahí está el título de cada uno de ellos, sí, de todas las entidades en las cuales yo he participado. Sí. Instituto Civil de Tecnología Espacial, Centro de Investigaciones Espaciales, ahora vamos a mostrar a la cámara. República Argentina, Secretaría de Aeronáutica, Aeroclub Argentino, pero Segundo Congreso Federación Internacional de Astronáutica, 2001. Estaba ahí ya también el licenciado Martínez. Bueno, vos seguís contando que yo voy a mostrar esto a la cámara. Bueno, y llegamos a una conclusión. Esa conclusión en un pequeño grupo de estudios que se había hecho en el Ateneo Iberoamericano, que era el presidente, era el general Ernesto Florit, que había sido presidente del Instituto Sanmartiniano, y nos dimos cuenta que lo que necesitábamos para progresar no eran nuevos desarrollos ni buenas ideas, era ser todos jóvenes, todos adolescentes. ¿Pero por qué? Porque no teníamos ningún interés, ni de fama, ni de dinero, ni de nada. Bueno, y así fue, nos separamos. Había 9. Entusiasmo, decisión y ganas Exacto. de aprender, y de participar, y de protagonizar. Bien el argentino de esa época. Bueno, síntesis, nos separamos del grupo y creamos con ese pequeño núcleo de 9 amigos, creamos algo llamado ICTE, Instituto Civil de Tecnología Espacial. Y esto es lo importante. ¿Por qué lo importante? Porque el ICTE creó e hizo las primeras experiencias. Para dar una idea, acá... Voy a interrumpir para decir que tengo acá el carnet del Instituto Civil de Tecnología Espacial de Roberto Jorge Martínez, cargo director. Fuiste director del Instituto Civil de Tecnología Espacial. Bueno, interrumpí, pero podés seguir, ¿eh? Acá tenemos entonces que desarrollamos nuestro primer proyecto. Está acá la foto del cohete. Ya tiene su tamaño esto. Sí. Estamos hablando de 1963-1968, dice acá. Hace mucho tiempo. Correcto. ¿No? Ahí lo muestro. Bueno, ese cohete convocamos a la prensa simplemente para demostrarle que lo teníamos, que lo estamos desarrollando, y llevó a mucho interés. Tanto fue el interés que Crónica
presenta en la tapa nada menos que el anuncio, Cohetería Argentina 1963. A ver. Quiero aclarar algo. A mí se me ocurrió que lo que teníamos que lograr era mucho interés. Para tener mucho interés teníamos que darle vida a ese cohete. Y entonces se nos Claro, ocurrió... porque hasta acá estamos hablando de que tenemos el cohete, lo ven... Se nos ocurrió meter una lauchita. Hay que lanzarlo. Ah, y con un ser viviente. Con un ser viviente, una lauchita. Y esa lauchita se llamó Susi. Y entonces, claro, cuando los periodistas vieron eso, acá estamos en un galpón que teníamos ya como sede en Avellaneda. Ajá. Acá vemos otra fotografía donde está abierta la tapa donde va a ir la lauchita. Fue lanzada. Bien. ¿Hicieron el lanzamiento? Sí. Hicieron el lanzamiento de esto que evidentemente tiene por lo menos 2 metros de altura, un poco más. Sí. Y 2 etapas. Sí, y el periodismo nos perdonó. Ahora, ¿por qué fue eso? Y fue por algo muy simple. Es casi algunos de los miembros, era muy experimental el cohete funcionó bien en banco de prueba, pero cuando sale unos pocos metros y bueno, ¡pum!, estalla en el aire. ¿Y la laucha? Y la laucha se salva. Ah. Yo grito, ¡oh, sí! Entonces salieron, los muchachos que estaban adelante, salieron de las trincheras donde se había hecho el disparo. ¿Dónde hicieron el lanzamiento? En una estancia rumbo ahí a Ezeiza. ¿Qué año fue esto? Año 63. Año 1963, y Argentina, sí, a través de una asociación civil, sí, habrá tenido las dificultades que tuvo, pero claro, hizo el lanzamiento de un cohete con 2 etapas y dentro del cual había una laucha. Exacto, que salvó su vida. Salvó su vida. Se hizo famosa. Pero claro, con ese tema, que era nota periodística, sí, ahí concurrió la gente. Bueno, por supuesto, esto continuó de tal manera que acá vemos una de las tantas notas, ya sí, de un pequeño cohete de entrenamiento. En los diarios Columnas de la Juventud, claro, porque era todo un grupo de jóvenes ustedes. Claro. Y ahora vino de pronto una cosa muy interesante. El 29 de mayo del año 64, desde el Ministerio de Defensa, en este caso un organismo del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, su director general, coronel Mario Aguilar Benítez, nos envió una nota que yo todavía conservo. Y que yo voy a leer, si me permitís, Roberto. Exacto. Estos son documentos históricos. Y este es el original. Acá tiene el sello Ministerio de Defensa Nacional, CITEFA, firmado por el coronel director general Mario Aguilar Benítez. Ministerio de Defensa Nacional, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, Buenos Aires, 29 de mayo de 1964. Objeto: expresar felicitación al señor presidente del Instituto Tecnológico Espacial, don Roberto Bueno, nada es perfecto. Pusieron don Roberto José Martínez. Es Jorge, muchachos. Bien, hecha esta aclaración, esta dirección general se ha informado con gratísima satisfacción de las nuevas experiencias realizadas el 17 del corriente, 17 de mayo de 1964, por el instituto a su cargo. El esfuerzo y la dedicación puesta de manifiesto una vez más por el entusiasta e inteligente grupo de jóvenes que lo acompañan en tan importantes actividades de la investigación espacial contribuirán al fomento y desarrollo de estas disciplinas científicas. Al felicitar al señor presidente por su intermedio a todos los miembros, aprovecho para saludar con toda consideración, Mario Aguilar Benítez, coronel director general de CITEFA. Bueno, pero qué repercusión tenía. Claro, ustedes eran bastante más con un claro, grupo entusiasta. Y como había varias notas oficial en revistas, en diarios, etcétera, era la época. Acá recibimos entonces algo que creo que la ley es corta, sí, porque se llega a crear en Argentina el Comité Interamericano de Investigaciones Espaciales. ¿Qué es el Comité Interamericano? Organismos del continente que se dedican al tema. Claro, pero ya hemos pasado todavía una cuestión simplemente nacional a algo ya
Interamericano. No, en este caso fue el gobierno con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que crea eso. Crea investigaciones espaciales, perdón. Y esta carta está firmada por el ingeniero Teófilo Tabanera, presidente del Comité Interamericano de Investigaciones Espaciales. Señor presidente del Instituto Civil de Tecnología Espacial, licenciado Roberto Jorge Martínez, de mi consideración. El Comité Interamericano de Investigaciones Espaciales tiene el agrado de invitar a usted a concurrir a las reuniones del Simposio Interamericano de Investigaciones Espaciales. La carta está fechada 30 de julio de 1964. En unos días esta carta cumple 60 años de antigüedad. Así que fíjense de cuándo estamos hablando. A realizarse entre el 3 y el 8 de agosto próximos, asimismo lo invita a participar en el mismo mediante la intervención en la discusión de los trabajos expuestos. Agradeciéndole por anticipado su valiosa colaboración, lo saluda muy atentamente el ingeniero Teófilo Tabanera, presidente del Comité Interamericano de Investigaciones Espaciales. Para ustedes, para vos y todo el grupo, debe haber sido una apoyatura, un espaldarazo importante. Sí, era una motivación, porque la realidad es que, voy a ser muy claro, sí, históricamente, comenzó nuestra actividad, por supuesto, buscando la personalidad jurídica para la entidad. Uh-huh. Y acá para allá y de allá para otro lado, no nos dieron ese reconocimiento oficial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque querían primero resolver si iban a tener $1.000.000 de pesos de esa época para apoyar de aquella época. Para apoyar las actividades, diríamos, juveniles, uh-huh, económicamente. Bueno, como no salía eso, entonces no había personalidad. Y actuamos así, sin personalidad jurídica. Pero... Y nadie se opuso, ni nadie nos dijo nada, ni nada por el estilo. Pero el $1.000.000 nos había sido entregado como fondo. No para nosotros, sino para la entidad que iba a repartir entre algunos interesados en el tema. Y hasta ese momento, claro, ahí ya entramos en otros sí, pero gracias a lo que decís, me surge una pregunta clave. Hasta ese momento, ¿cómo se financiaban ustedes? Nos financiábamos con algo llamado nuestro bolsillo y algo más importante. Un empresario dice: yo cierro mi fábrica metalúrgica y se la presto toda. ¿Cómo? Sí. Pongan la sede ahí. Era en Wilde, ¿no? Partido de Avellaneda. Uh-huh. A 50 metros de donde pasa el puente con el tren. Uh-huh. Teníamos sede ya, con varias habitaciones y todo. Yo me fui a vivir en las habitaciones de arriba, para darte una idea. Instalaste en la sede. Y los días viernes venían los muchachos con su bolsa de dormir y se iban el lunes. Y ahí se trabajaba. Pero además otros empresarios comenzaron a ofrecerse para que en sus diversos tipos de empresa hicieran partes o componentes nuestros, desde soldadura, tornería, etcétera. Es decir, teníamos un caudal, digamos, de apoyo muy importante. Vamos a hacer otra pausa y después le vamos a pedir al licenciado Roberto Jorge Martínez que nos siga comentando cómo fue desarrollándose esta actividad aeroespacial acá en la Argentina. Pausa. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos dialogando con el licenciado Roberto Jorge Martínez sobre la historia de la astronáutica, del trabajo aeroespacial en la Argentina. Les recuerdo que para comunicarse con nuestro programa pueden escribir a mi WhatsApp con sus preguntas, comentarios, sugerencias. Pueden escribir al 11 49 49 28 50. 11
49 49 28 50 es mi WhatsApp. Si, como tenemos oyentes de fuera del país y televidentes de fuera del país, fuera de la Argentina, el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. Repito, 54 9 11 49 49 28 50. Roberto, seguimos en la recorrida de la historia aeroespacial, de la cual sos un protagonista clave. Bien, continuando entonces con la actividad de esos momentos, las experimentaciones fueron creciendo. Contamos con nuestro propio propulsante sólido, que nos permitía ya con éxito, prácticamente sin ningún tipo de fracaso, vuelos muy interesantes. De tal manera que nos llamó la atención que se habían reunido en Mendoza para la lucha antigranizo. Ajá, claro. Y había un fabricante argentino, un tal Giorgi, que estaba en General Rodríguez, su planta pirotécnica, que armaba unos cohetes de pólvora negra. Estos cohetes de pólvora negra eran realmente cañitas voladoras, con palito y todo. Pero cuidado, volaban a 800, 900 metros de altura y ahí con casi un kilómetro. Y ahí explotaba la carga útil, que era el nitrato de plata. Y eso permitía que lloviera antes de que se formara el granizo, ya con el agua helada. Esto lo pensamos como una actividad, y esa actividad apareció una señora en esa época, y esta señora dijo: yo soy de Río Negro, y siendo de Río Negro yo sueño y quiero, por toda mi vida pasó a ver las nubes y ninguna llovía, y quisiera ver si es factible que algún día lo podamos lograr. Bueno, veremos, no sé qué, nosotros estamos trabajando en algo así, y nos dice: ¿puedo colaborar económicamente? Pero ¿cómo? Bienvenida, dijeron. Bienvenida, hicimos una especie de contrato, y bueno, y sinceramente hicimos el primer proyecto. Acá podés mostrar quizás esta fotografía. Sí, claro, ya la mostramos. Y estos cohetes... ¿Qué estamos mostrando acá? Comenzaron a volar como cohete antigranizo. Que ya por lo que veo en la foto es respetable, un cohete respetable. Y lanzamos 6 construidos en serie 6 de esos cohetes en Río Negro. Son los campos que esta señora veía experimentalmente. Y fueron ustedes empezaron a armar una empresa. Claro, pero lamentablemente nosotros éramos terribles. No pensábamos en ganar plata. Claro. Pensábamos en dar curso a la vocación técnica. Sí. Y entonces acá es donde, por ejemplo, esto publicó La Razón, un título... Les voy a leer un poco. Despampanante. Martes 26 de abril de 1966, diario La Razón. Para los que no conocieron el diario La Razón, era el vespertino importante que uno solía esperar. Estamos hablando de épocas en que solo estaba la radio a válvulas, los televisores blanco y negro, que no todo el mundo tenía, y para informarse realmente de qué había pasado durante el día, La Razón Quinta y La Razón Sexta. La Razón Quinta, que salía más o menos 4 o 5 de la tarde, y la Sexta tipo 7 de la tarde. Era tan importante el diario La Razón, que ya que estamos en un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, me permito recordar que la novela que hizo trascendente a don Ernesto Sábato a nivel mundial, que fue Sobre Héroes y Tumbas, comienza con una nota que dice que está extraída del diario La Razón. Fíjense ustedes. Ahora, el 26 de abril de 1966, el diario La Razón, a 3 columnas con foto y todo, la foto es exactamente esta que nosotros mostrábamos hace unos instantes, publica las actividades que estaba dirigiendo quien nos visita hoy
el licenciado Roberto Jorge Martínez. Y el título de la razón es: para provocar lluvias artificiales, han lanzado en los campos del sur, con pleno éxito, 10 cohetes que sembraron extrañas nubes de tipo cumuliforme, o sea, de cúmulus. Termina la nota diciendo: los proyectiles cohete disparados eléctricamente a distancia transportaron medio kilo de carga, cuyas cápsulas, en alturas entre los 3 y 4 kilómetros, expandieron millones de finísimas partículas químicas a fin de servir de núcleo de condensación. Con esta experiencia quedó finalizada la primera parte del programa de desarrollo. Este método es científicamente viable y, en comparación con otros, económicamente superior, o sea, es más económico. El Instituto Civil de Tecnología Espacial inicia la segunda etapa de estudios trabajando con la esperanza de obtener buenos resultados. De este modo, escuchen el párrafo final del artículo 1966, de este modo la Argentina toma parte en el problema y se puede colocar en un lugar destacado en la investigación del control del clima. Notable, Roberto. Sí, y también seguimos otro tipo de actividades. Por ejemplo, el 11 de septiembre del 66, ajá, La Razón nos publica un artículo donde tiene un título bastante sugestivo. Y el título dice: 11 de septiembre de 1966. Lo que pareció juego de muchachos ahora ya es cosa seria, porque hoy lanzaron 4 proyectiles sonda en un operativo espectacular y exitoso. Y hay una foto, un cohete ascendiendo, la bandera argentina al tope, y el texto para la foto dice: un cohete Jaguar A3 despega de la rampa de lanzamiento en medio de una fragorosa estela blanca con pleno éxito. Contanos de esto, Roberto. Bueno, los lanzamientos, las actividades eran casi continuas. ¿Desde dónde hacían nuestros lanzamientos? En estancias en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. ¿Y este Jaguar A3 qué objeto tenía, qué investigaba? No, el Jaguar era un cohete de entrenamiento, de personal, barato, seguro, y realmente era para ponerlo a disponibilidad de la juventud o de escuelas que tuvieran ese tipo de actividad. Llamó la atención en varios lados, entre ellos también me escribieron de Perú, de Ecuador, claro, etcétera. Tuvimos luego una exposición pública. Esa exposición pública participaron entidades de Estados Unidos, de Alemania, que mandaron material y nosotros presentamos nuestras realizaciones. Ese curso de un año tenía a su vez alumnos y a los alumnos los llevamos en campamentos. Acá vemos la llegada de algunos de ellos a campamento y ahí hacíamos lanzamientos con pequeños cohetes para que fueran aprendiendo la parte práctica, diríamos, de la experiencia. Uh-huh. Esto también nos llevó a ciertos desarrollos más allá de los cohetes, como lo que van a ver acá arriba es un llamado cañón sónico. Fue un desarrollo nuestro. Cañón sónico, que asombra ese nombre. Sí, cañón sónico. ¿Por qué? Porque apuntábamos con ese cañón y seguíamos el vuelo del cohete y sabíamos exactamente el tiempo de combustión. Uh-huh. Y luego lo demás era ya un vuelo inercial. El diario de tantas actividades, Clarín, nos publica en 1966, en junio, uno de esos cohetes, en este caso pequeño cohete de 2 etapas. A ver, quiero ver este artículo. Fíjense, diario Clarín, martes 21 de junio de 1966. 21 de junio, solsticio de invierno. Y el título es: y el Leopardo A4 alcanzó en la víspera los 10.000 metros de altitud. 10.000 metros.
unas fotos, minutos antes del disparo, técnicos del ICTE ajustan el cohete a la rampa de lanzamiento. Lo realizado, dice acá, está el cohete dejando su estela, avanzando en la atmósfera. 10.000 metros, ya era una cosa más. Sí, nada más era la misión de que tener un pequeño proyectil muy barato, que pudiera, muy seguro, que pudiera cumplir esas inauguraciones de vocaciones en la juventud, ¿no? Aquí tengo un artículo, 21 de mayo del 64, del diario El Mundo, diario de la mañana. Y voy a leer un apartado donde dice fondos propios, porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato y que a mí me parece importantísimo destacar. El licenciado Martínez, que nos acompaña esta noche, como toda la gente del Instituto de Tecnología Espacial que él integraba y dirigía, tuvieron que autofinanciarse, el esfuerzo. Y gracias a eso fueron consiguiendo gente que dijo, esto es útil, esto es importante, puedo donar esto, puedo prestar aquello. Dice acá el artículo, los fondos necesarios para llevar a cabo tan amplios planes de estudio son logrados por medio de su Departamento de Desarrollo Industrial, que fabrica herramientas utilizables en medicina y electrónica, las que comercializa los efectos de que puedan financiar sus experiencias. No cuenta con ninguna otra fuente de recursos, no cuenta con subvenciones, donaciones, contribuciones. 16 jóvenes técnicos, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 29 años, 19 y 29 años, integran el equipo de investigaciones del instituto, que tiene en total 30 personas. Notable. Página entera del diario El Mundo. Bueno, acá, el impacto que hacía esa... Fíjense. Página entera, ¿no? En el diario El Mundo. Y con muchas ilustraciones. Esto es del 12 de septiembre de 1966. Presentación en Sociedad de Cohetes Argentinos. Esto también es importante, porque demuestra la repercusión que esta actividad tenía. Estamos hablando de la década del 60. Y seguían las cartas, ¿no? En este caso de un nuevo director del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Claro, acá dice Ministerio de Defensa Nacional, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, director general. El capitán de navío Fernando Alberto Milía saluda con toda consideración al señor presidente del Instituto Civil de Tecnología Espacial, don Jorge Martínez, y se complace en felicitarlo por el nuevo éxito logrado recientemente con el lanzamiento del cohete en 2 etapas, Leopardo A4, del cual se ha hecho eco la prensa del país. Al expresarle la satisfacción de esta dirección general por el importante aporte que significa para la investigación espacial la tarea desarrollada por el ICTE, hace propicia la circunstancia para reiterarle la seguridad de su mayor alta consideración. Buenos Aires, 28 de junio de 1966. La repercusión estatal que tenían, porque... Y esto es Brasil. O sea, los contactos internacionales también eran muy importantes. Y Aviación y Aeromodelismo, la revista brasileña de 1967. Y agradecemos los mensajes que nos están llegando a mi WhatsApp, los vamos a leer después del programa, al 11 49 49 28 50. Bienvenidos todos los mensajes. ¿Cómo continuó la exploración, la actividad de ustedes? Bueno, continuó con contactos internacionales, con fábricas en Alemania, con la Embajada de Estados Unidos, en la exposición esa pública donde concurrió Tabanera y un montón de científicos, inaugurada por el intendente de la ciudad de Avellaneda. Fue tan espectacular, sinceramente, y además éramos bastante pícaros para la imagen institucional. En la puerta de la Dirección de Cultura de Avellaneda, donde se hace la gran exposición, pusimos nada menos que la Guardia de Bomberos,
pero la Guardia de Bomberos con los trajes antiguos, es decir, con casco de acero, con penachos de pluma, impresionante con sus trajes, ¿no?, de esa época. Claro, cuando venían algunos agregados militares de embajada, etcétera, veían esa formación, ¿no? Y el jefe ahí de esa tropa de bomberos, atención, no sé qué, no, era súper oficial todo. Vamos a hacer la última pausa del programa. Muy divertido fue toda esa historia. Y después, cuando hayamos hecho la última pausa del programa, te voy a preguntar si estoy bien informado de que finalmente enviaron a la alta atmósfera a un mono. Quiero conocer ese dato. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y aquí seguimos rumbo a medianoche en punto, el último bloque del programa. Estamos dialogando con el licenciado Roberto Jorge Martínez sobre la historia de la astronáutica, de la investigación aeroespacial argentina. Y antes de esa pausa yo le había dejado este comentario. Tengo una información de que ustedes hasta llegaron a lanzar, no digo a poner en órbita, pero a lanzar a cierta altitud y traer con vida a un mono. Está bien la información. Vamos a hacerlo que muy tengo. Rápido. Acá tenemos tiempo. Acá llegamos, por ejemplo, a desarrollar nuestra propia antenas de seguimiento. Ya esto también es de Clarín. Cuasi palabras mayores. Y también un proyecto de observatorio astronómico en el Parque Avellaneda, que es la maqueta que está ahí abajo. Acá abajo, sí. Y llegamos a tener una lente de 32 centímetros de diámetro y otra de 20 para el telescopio, también armado por nosotros. Acá, por ejemplo, para ver la publicidad, hay un famoso personaje de la televisión argentina de esa época. Nicolás Pipo Mancera. Exacto. Y entonces, Canal 13, estos son los sábados circulares de Mancera. Y acá está Mancera con nosotros en la antena esta detrás. Claro. Lo divertido a Nicolás Mancera estos temas le interesaban enormemente. Claro, lo divertido, una pequeña anécdota bastante divertida es que Mancera era muy, muy dinámico y de pronto habrá dicho en ese momento, acá me río un poco. Yo he dicho, bueno, pero ustedes algún día, además de todo esto, van a llegar a algún lado, van a tener un futuro, van a ver el futuro con esto, ¿por qué no? Y es así, ¿por qué no lo dejan? Claro. Y yo le dije, no se preocupe, somos argentinos, aún jóvenes, y con todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, vamos a lograr todo. Y algún día la Argentina va a tener su propio satélite artificial y su cohete portador. Y la gente aplaudió todo. Y Mancera muy bajito dice, para que me querés sacar el programa. Como anécdota, ¿no? Sí. Es decir, la adhesión que teníamos era tremenda, tan tremenda que tuvimos un llamado telefónico. Una chica que quería sí o sí verme. Bueno, yo vivía cerca de ella donde necesito. Llego a esa esquina, sale, me dice, Roberto, ¿no? Sí, le digo, acá está. Son mis vacaciones. ¿Qué está qué? No las tomo. Y me donó la plata de sus vacaciones para que siguiéramos investigando. Yo me negué, pero insistió, bueno. Para dar una idea de la adhesión popular que teníamos y todo lo demás. Entonces, fue, ya les digo, muy grande. Acá tengo algo del Paraguay, el ABC del Paraguay. El diario ABC, sí, Asunción del Paraguay. Gente que estuvo nuestra en Paraguay, mostrando la actividad.
Bueno, infinidad Antes de que notas. sigamos Ya con la esto infinidad ya de aburren. notas. Vamos al tema del cohete y del mono. Sí, porque se nos va a terminar el programa en algún momento y me van a decir, no se explicó por si dónde anda el lanzamos mono o no a la alta atmósfera a un mono. Bueno, acá tenemos entonces para mostrar, acá yo no tuve mucha actividad, tuve unas pequeñas vacaciones, diríamos, pero continuaron trabajando los muchachos con todo, y acá se fue el cohete. Bueno, esto ya es un cohete de otro tamaño. ¿Qué altura tenía? ¿4 metros 5? Sí, 4 metros estaba ahí, más o menos. 3 metros los 80. que nos están siguiendo por televisión. Y esto, vemos acá la rampa de lanzamiento y el monito, la mona. Perdón, ya se va confirmando entonces. Cleopatra, y acá el despegue. ¿Y Cleopatra se llamaba la mona? Cleopatra, le pusimos de nombre. Y despega, esta foto que estamos viendo que despega, Cleopatra está adentro del cohete. Adentro de una cápsula. Bueno, contanos qué pasó. Vuela, sale volando el cohete con todo. ¡Bum! Claro, ¿qué fecha fue esto? Se pierde ¿Qué fecha fue esto? En marzo del 70, 1 de marzo de 1970, hace 54 años, van a ser 55 años. Hubo una nota, Cleopatra, su destino era el cielo. ¿Desde dónde se hizo el lanzamiento? ¿En qué lugar de la provincia de Buenos Aires? También en otra estancia. Eran lugares que nosotros utilizábamos por la seguridad de que no había vuelos cercanos, que pasaran líneas de transporte, nada por el estilo. Bueno. Acá dice la nota en la revista 2001 de marzo de 1970, revista cuyo secretario de redacción era alguien que fue gran maestro mío en el arte de la escritura de estos temas, Alejandro Viñati. Exacto. Vos lo conociste Alejandro también. Viñati, sí. Yo trabajé en la revista esa también. 2001. Dice, era el 1 de febrero de 1970. Zona Coronel Brandsen, una localidad a casi 100 kilómetros de la capital federal. Y ahí va desarrollando la actividad que se cumple. El proyectil totalmente fabricado con materiales argentinos. Su carga útil electrónica en avanzado diseño, equipos de tierra, antenas de rastreo. Pero el principal atractivo de la prueba era Cleopatra, un pequeño mono hembra de solo 1,5 kilos de peso. El motivo, comprobar sus reacciones durante el vuelo y transmitir datos sobre el ritmo cardíaco y respiratorio, además el comportamiento general. Cleopatra fue colocada en su asiento anatómico y una vez puestos los sensores introducidos en la cápsula, que llevaba de nombre Centella, algo así como un nave Apolo de minúsculo tamaño. Luego, el ensamble final del cohete con sus 2 paracaídas, equipos de telemetría y control. Eran las 10 horas y 15 minutos cuando la cuenta regresiva llegó a su fin. Con una cola de llamas de más de 10 metros de longitud, el móvil se elevó vertiginosamente hasta 25 kilómetros de altitud, 25.000 metros. Y ahí adentro estaba Cleopatra. ¿Y dónde estabas vos en ese momento? Ahí en la zona. Sí, estoy ahí en el lanzamiento. Pero no, el tema era el cálculo, llegar a esos 25.000 metros, pero no se cumplió. ¿Por qué? Porque sentimos de pronto y yo miraba desesperado hacia arriba, una estuca, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y de pronto ahí se abre el paracaídas, ¿no? Lo mismo chiquito. No, se corre el paracaídas hacia el costado y de pronto el zumbido aumentó más y ¡paj! ¿Qué había pasado? Tenía que abrirse a una altura aproximada, el cálculo era de 6.000 metros el paracaídas. El cohete siguió a mayor velocidad cada vez, cayendo a tierra, saca el paracaídas, pero el agarre del paracaídas se rompe por la velocidad alcanzada, que no iba a suceder si abría a la altura de Cleopatra se salvó. No, de Cleopatra no quedó nada. Fue terrible, fue un pozo, pero un pozo como perdido en la tierra, como quien dice. No, fue un dolor.
La monita había sido entrenada durante un mes en una centrifugadora, porque todo esto tenía toda una actividad ¿Nos conexa. quedamos sin Cleopatra? Sin Cleopatra. Entonces, bueno, entonces fue un éxito, diríamos, toda la información llegó a tierra, los técnicos la procesaron, etcétera. Pero ese gran intento, gran proyecto, no cubrió el éxito del 100%. Pero como era normal, lamentablemente, este tipo de resultados y actividades en la conquista del espacio, es hoy. Lo que está pasando, que tenemos astronautas en órbita que no pueden bajar. Se nos acabó el tiempo, nos están echando. Le agradecemos al licenciado Roberto Jorge Martínez. Vamos a hacer en cualquier momento a continuar este relato acá. Nosotros volvemos viernes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura, en este programa que es Con Fines del Conocimiento. Buen fin de semana, luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Con Fines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.